Bien, bueno, entonces, buenos días para los que estamos de este lado del océano, buenas tardes para quienes están del otro lado del océano. Vamos a dar inicio a la defensa de tesis de doctorado en Ciencias de Informática, Estrategia Integrada de Pruebas de Software Consciente de la Situación y Basada en Escenarios, del tesista Guido Tevez. La tesis fue dirigida por el doctor Luis Solsina y codirigida por el doctor Gustavo Rossi, y van a actuar como jurados de esta defensa la doctora Beatriz Marín, de la Universidad Politécnica de Valencia, la doctora Marcela Genero, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y la doctora Daniela Godoy, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a quienes obviamente agradecemos por su participación en esta defensa. Bueno, queda entonces Guido con su presentación y cualquier cosa va a estar Natalia todo el tiempo conectada. Bueno, éxitos, Guido. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a la presentación de mi trabajo de tesis, Estrategia Integrada de Pruebas de Software Consciente de la Situación y Basada en Escenarios. Bueno, un poquito lo que voy a contar hoy. Bueno, voy a empezar con una introducción, donde voy a contar un poquito la motivación, los objetivos y las contribuciones. Les voy a contar un poquito cómo todos los pasos que hicimos para construir una ontología de testing que se llama TestDO, desde una revisión sistemática de literatura hasta su verificación y validación. Después voy a mostrar una estrategia que usa esta ontología como base conceptual, una estrategia integrada que tiene una especificación de proceso y una especificación de método, y también un caso aplicado, y por último las conclusiones. Bueno, para arrancar, bueno, actualmente no existen metodologías o estrategias integradas de testing que utilicen una ontología de pruebas de software como base conceptual. Con estrategia integrada me refiero a una metodología que contenga una especificación de proceso, una especificación de método, y que ambos estén soportados semánticamente por una base conceptual. Que lo ideal sería que sea robusta como una ontología, ya que una ontología contiene y define no solo términos principales, sino que también sus propiedades, relaciones y restricciones. Bueno, esto que digo acá, en el punto 1, de que actualmente no existen estas estrategias, lo comprobé haciendo uso del método Forward Snowballing, bola de nieve hacia adelante. Como se llevó a cabo una revisión sistemática de literatura y encontramos dos ontologías de testing, yo usé este método para ver si existía algún trabajo que cite alguna de estas ontologías y a su vez contenga una estrategia integrada en este sentido. Y no pude encontrar ninguno. Sí existen estándares como la ISO 29119 o el estándar ISTQB, que esos sí contienen estrategias integradas, pero utilizan un glosario como base conceptual. Y lo que dice el punto 2, como mencionan los autores, hay un escaso número de tecnologías, ya sean métodos, herramientas, estrategias, que son útiles para probar situaciones en las que es importante considerar las entidades en contextos que interactúan con el objetivo de prueba. Bueno, en conclusión, estos dos puntos motivaron a la creación de una nueva estrategia de testing que considere el contexto a la hora de diseñar las pruebas y que esté soportada por una ontología. Uy. Bueno, ¿qué objetivos se plantearon? Como objetivo general era, bueno, desarrollar la estrategia integrada dirigida por actividades de testing que sea útil para probar situaciones en las que es importante considerar entidades de contexto. Este objetivo se desglosó en objetivos específicos. Bueno, dado que la estrategia tiene que estar soportada por una ontología, bueno, investiguemos cuáles son las que existen. Una vez conocidas cuáles son, veamos cuál es la más adecuada para ser adoptada o adaptada, o si es necesario crear una nueva. Y luego especificar el proceso y el método de la estrategia y validar la estrategia. Entonces, contribuciones de este trabajo: la revisión sistemática de literatura sobre ontología de testing,
A su vez, también surgió una mejora de la especificación del proceso para llevar a cabo estudios secundarios. Luego, para, para crear la ontología se usó como metodología, como al final decidimos crear una ontología de testing, luego de hacer la revisión sistemática, para crearla usamos Design Science Research y también se propuso una mejora al proceso. Luego, bueno, como la idea, el objetivo final era crear la estrategia, se especificó el proceso y el método y se validó con 2 casos aplicados. Bueno, para el objetivo específico 1, investigar ontología de testing existente. Bueno, ¿cómo lo logramos? Como ya lo mencioné, llevando a cabo una revisión sistemática de literatura. Las preguntas de investigación que se plantearon eran, bueno, ¿cuáles son las ontologías conceptualizadas? ¿Cuáles son los conceptos incluidos con más frecuencias? ¿Cómo se clasifican? Algunos requisitos, ahí los nombré a todos, pero algunos de ellos eran que esté conceptualizada, es decir, que no sea solamente una implementación, que tenga una amplia cobertura del dominio, es decir, que considere términos de pruebas estáticas y dinámicas, funcionales y no funcionales, que sea de dominio superior, queremos que sirva de base para enriquecer a otras ontologías de más bajo nivel. Y hablando de esto de niveles, esto que yo muestro acá es una arquitectura ontológica de 5 capas, de 5 niveles, donde las ontologías de niveles superiores enriquecen a las inferiores. No sé si se ve el mouse, supongo que sí. Pero bueno, acá está TestDO, que está enriquecida por Process Co y por Situation Co, que a su vez son enriquecidas por una ontología fundacional que se llama FINFO. También se ve que TestDO está enlazado con, este es un componente de requisitos funcionales y un componente de requisitos no funcionales. Ese también era uno de los requisitos que se buscaba con la ontología, esos requisitos que mostré antes para la revisión sistemática, era un requisito no funcional. Esta relación con los componentes de requisitos funcionales y no funcionales. En conclusión, en su momento se buscaba una ontología que ocupe el lugar acá de TTO a ser integrada en esta arquitectura. Bueno, bueno, esto que muestro acá es el proceso de revisión sistemática de literatura propuesto por Kitchenham a la derecha y a la izquierda la vista de comportamiento del proceso propuesto en este trabajo, que se hizo como parte de este trabajo. ¿Por qué surgió esto? Bueno, al momento de llevar a cabo la revisión sistemática de literatura, se notó que el proceso actual propuesto por Kitchenham estaba débilmente especificado. No se observaban productos de entrada y salida, no había una actividad, una prueba piloto, no había un nivel de detalle considerando diferentes niveles de granularidad, como por ejemplo actividades, tareas, no estaba modelado en algún lenguaje de modelado, no se consideraban vistas de modelado de proceso. Bueno, teniendo en cuenta todas esas debilidades, lo que se hizo fue proponer un proceso que no tenga estas debilidades que acabo de nombrar. Este proceso propuesto considera todas las actividades del proceso propuesto por Kitchenham, obviamente, y a su vez agrega la prueba piloto. Está especificado en STEM y bueno, especificamos diferentes vistas para este proceso. Tenemos la vista de comportamiento, la informacional, la funcional, también se especificó una vista organizacional donde se muestran roles. Ahora voy mostrando un poquito los pasos que seguimos usando este proceso para llevar a cabo la revisión sistemática de literatura sobre ontologías de texto. Bueno, acá, esta es la vista de comportamiento y funcional de la actividad 1, es decir, muestra productos de entrada y salida de las actividades, muestra, bueno, la secuencia el orden en que se ejecutan las actividades. Bueno, en la primera tarea se especificaron las 3 preguntas de investigación que nombré anteriormente.
Luego se definió el protocolo de búsqueda, los criterios de calidad y selección. Por último, se diseñaron los formularios, las plantillas de formulario de extracción de datos. También se hizo la actividad de validar. Esto se validó internamente por el grupo de investigación nuestro. Y también acá participó otro grupo de investigación externo perteneciente a la Universidad de Retiro de Uruguay, que también validó el protocolo de la revisión. Acá a la derecha tengo la vista informacional, que muestra la estructura del artefacto del protocolo de la revisión, y a la izquierda algunos de esos artefactos producidos para esta revisión sistemática de literatura. Lo que se ve subrayado en azul son cambios que se hicieron a raíz de la prueba piloto, porque se llevó a cabo una prueba piloto y nos ayudó a mejorar el protocolo de la revisión. Por ejemplo, en la Research Question 1, antes decía cuáles son las ontologías existentes y se cambió por conceptualizadas porque existente era muy amplio y abarcaba tanto implementaciones como conceptualizaciones, y el objetivo era solo quedarnos con las conceptualizaciones. Bueno, no me voy a detener en todos los detalles, así que sigo avanzando. Esto que se ve acá es la vista de comportamiento para bueno, tiene la actividad de validación y mejorar el protocolo de la actividad 1 y la actividad de la prueba piloto de la actividad 2. Esto se llevó a cabo, como lo dije anteriormente, como librería digital solamente se seleccionó Scopus, luego se ejecutó el protocolo de búsqueda, se aplicaron los criterios y de todos los artículos que filtramos, seleccionamos una muestra, extrajimos los datos y después analizamos, bueno, analizamos los datos extraídos en búsqueda de inconsistencia. Y esto nos ayudó, como vieron antes, todos los cambios que se introdujeron en el protocolo, nos ayudó a mejorar. Bueno, luego de llevar a cabo la prueba piloto y volver a mejorar el protocolo, ahora sí llevamos a cabo la revisión común todo, o sea, ejecutamos el protocolo de búsqueda en todas las librerías digitales seleccionadas, no solo en Scopus, como se hizo para la prueba piloto. Aplicamos los criterios de selección. En esta actividad donde dice agregar estudios relevantes no recuperados, acá usamos el método bola de nieve hacia atrás, backward snowballing, y recuperamos un documento extra. Y también conocíamos de otro que era una tesis de máster que no surgió durante el proceso de búsqueda, y también la agregamos acá como otra ontología a ser analizada. Y luego se trajeron los datos de todos los documentos. Ahora voy a mostrar algunos resultados. A ver. Bueno, esta tabla que se ve acá muestra la cantidad de documentos recuperados por biblioteca digital. En total fueron 731 documentos recuperados. Esta otra tabla muestra los documentos seleccionados luego de aplicar los criterios de selección y qué contenido del artículo se analizó para aplicar el criterio. Por ejemplo, esta primera fila. Los criterios de inclusión, se aplicaron los criterios de inclusión 1 y 2 y el de exclusión 1, y se aplicaron el título y el resumen de los artículos, y se eliminaron un total de 209 artículos. Tiene una reducción de un 28,5%. Al finalizar, al aplicar todos los criterios, eliminamos 721 de los 131, con lo que solo nos quedaron 10. Y luego, por lo que nombré anteriormente, usando Backward Snowballing y el otro documento que conocíamos, agregamos 2 más y nos quedaron un total de 12. Esto es un pequeño resumen que se hizo para cada una de las ontologías seleccionadas. Por ejemplo, si miramos acá RUS, bueno, es una ontología, pusimos la clasificación dada por los autores, ontología de dominio, se publicó en el 2017. El tamaño del documento pusimos también porque consideramos importante
habíamos decidido excluir short paper, por ejemplo, porque consideramos que en 4 hojas no es suficiente para especificar una conceptualización de una ontología, con toda la definición de sus términos, relaciones, propiedades, la metodología de desarrollo, si usó otras terminologías, si está enlazado con requisitos funcionales y no funcionales. Toda esta información quedó también volcada en los formularios de extracción de datos junto a otra información. Y bueno, y ya lo último que se hizo en la revisión sistemática de literatura fue, bueno, diseñar el análisis e implementarlo. En este diseño de análisis se diseñó un árbol de requisitos no funcionales, luego se diseñaron métricas e indicadores para poder medir y evaluar los atributos y las características de este árbol de requisitos no funcionales. Y todo esto que nos sirva toda la información obtenida de esta evaluación para generar la síntesis de datos. Esto es un pedacito del árbol. La característica raíz es la calidad ontológica. Tiene como subcaracterísticas la calidad estructural, que tiene como atributos disponibilidad de términos definidos, disponibilidad de propiedades definidas, que son todos elementos que tienen que tener una ontología, axiomas, relaciones no taxonómicas. También considera aspectos de la cobertura terminológica. Hay un requisito que yo nombré que era que queríamos que la ontología considere términos de pruebas estáticas y dinámicas, funcionales y no funcionales. También hay otro que no se ve acá, que está otra subcaracterística que está relacionado con la adherencia a otros vocabularios, que esté basado en una fundacional, que use otras ontologías, que use glosarios internacionales. Y bueno, este artículo que cito acá abajo nos ayudó de alguna manera. En este artículo se describen características que debería tener una ontología para ser de calidad y nos ayudó a definir este árbol. También quería mostrar un poquito una métrica indicador, al menos un pedacito, porque acá solamente, por ejemplo, acá tengo, si tomamos el atributo disponibilidad de relaciones no taxonómicas balanceadas, lo que se ve acá es la fórmula de la métrica indirecta, que nos da el porcentaje de nivel taxonómico conceptual. Es decir, calcula. eh, teníamos métricas directas para contabilizar la cantidad de relaciones taxonómicas y no taxonómicas, y luego con esta fórmula podíamos calcular el nivel conceptual. También teníamos un indicador que usaba como entrada acá para hacer el mapeo el valor de este porcentaje de nivel conceptual taxonómico. Acá se ve como una gráfica de la función de ese indicador. Fíjese que valores cercanos a 0 o a 100 nos da un valor del indicador 0, porque si el nivel conceptual es 0 a 100, quiere decir o que es una taxonomía o que no tiene relaciones taxonómicas. Perdón, sí, claro, o que es puramente una taxonomía o que es puramente relaciones no taxonómicas. Y la idea de este atributo era que debería haber un balance, o sea, una ontología debería tener tanto relaciones taxonómicas como no taxonómicas. Bueno, muestro un pedacito nomás. También estas métricas, indicadores tienen otros componentes como son las escalas. El indicador tiene niveles de aceptabilidad, pero bueno, no me voy a detener en tanto detalle. Bueno, la síntesis de datos. Como resultado acá de la síntesis de datos dimos respuesta a las preguntas de investigación. Para la pregunta 1, bueno, se hizo un resumen considerando aspectos del objetivo de la ontología, si estaba modularizada, el método de desarrollo para utilizarla. También se compararon y discutieron los resultados de la calidad ontológica que se obtuvieron luego de la evaluación, usando ese árbol y esas métricas que mostré muy por arriba.
Para la Research Question 2, que era analizar cuáles eran los conceptos incluidos más frecuentes, bueno, lo que hicimos fue, bueno, analizar la frecuencia de los términos y también usamos una nube de palabra para mostrar gráficamente cuáles eran los términos más frecuentes. Para la pregunta 3, la idea era cómo se clasificaban las ontologías de acuerdo a la clasificación que daba el autor, y vimos que en 5 artículos no se especificaba ninguna categoría, y el resto eran todas de dominio, donde solamente una aclaraba que era de dominio de dimensión. Bueno, ahora dejando de lado la revisión sistemática y pasando a Design Science Research, que fue el proceso que se usó para construir la ontología TestDO, porque al final decidimos construir una nueva ontología. No me voy a detener en los detalles de todo el proceso, pero también se propuso un nuevo proceso, porque también vimos que el proceso actual propuesto por Gen estaba débilmente especificado. Lo mismo que pasó con la revisión sistemática, y por eso decidimos también proponer mejorar la especificación. Bueno, este proceso propuesto por Hemner, que implica tres ciclos relacionados. Uno de relevancia, donde se identifica el problema, se define una solución y se investiga, analiza y valida la relevancia de ese problema-solución. Otro diseño, donde se crea el artefacto que da solución al problema y se evalúa. Y también hay un ciclo de rigor que brinda las bases de conocimiento para desarrollar el artefacto. Es un poco todo lo que hay acá dando vuelta en este proceso de Design Science Research. Bueno, la primera actividad, esto todo comenzó con una meta de negocio, que se requería una nueva conceptualización ontológica para testing, que se pueda integrar en esa arquitectura que mostré hoy de 5 capas, y que esté relacionado con los componentes de requisitos funcionales y no funcionales. Bueno, para definir la solución se definieron los requisitos, que eran esos requisitos que mostré para la revisión sistemática de literatura. Luego se llevó a cabo, fíjense, la segunda subactividad, investigar soluciones actuales, que se puede hacer de forma en paralelo, conducir la investigación de literatura, obtener feedback de expertos. Se pueden hacer ambas o solo una. En este caso solamente nosotros llevamos a cabo la revisión sistemática de literatura como parte de esa actividad, y se obtuvo la síntesis de información que se podría mapear con la síntesis de datos que obtuvimos en la revisión sistemática de literatura. Luego, analizamos la relevancia del problema-solución, teniendo en cuenta la síntesis de datos. Bueno, teníamos 12 ontologías seleccionadas, las habíamos evaluado, pero bueno, considerando que se tomó la decisión de crear una nueva porque de las ontologías seleccionadas, ninguna fue construida con el mismo objetivo que se buscaba, es decir, dar soporte a una familia de estrategia de testing, o no tenían una cobertura terminológica suficiente, generalmente consideraban conceptos de pruebas funcionales y dinámicas, y la parte de no funcional y estática la dejaban de lado. Tampoco ninguna alcanzó un nivel satisfactorio en la evaluación de la calidad ontológica. Después voy a mostrar algunos resultados. También ninguna estaba enlazada directamente con términos de requisitos funcionales y no funcionales. Bueno, todo este análisis nos ayudó a decir, bueno, construyamos una nueva, que cumpla todo eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos después? Siguiendo este proceso de Design Science Research. Tomamos los requisitos de la solución, esos que mostré para la revisión sistemática de literatura, y los derivamos en preguntas de investigación y requisitos de artefacto. Acá hay un ejemplo. Supónganse, el requisito de la solución 5 debe desarrollarse siguiendo una metodología adecuada y rigurosa. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿y cuál es una metodología adecuada? Y a raíz de esta pregunta
como respuesta sale un requisito del artefacto que es, bueno, usemos Metontology para el desarrollo de la ontología hasta su etapa de conceptualización. ¿Y por qué Metontology? Bueno, porque Metontology, al investigar, vimos que era una metodología bien estructurada, utilizada para desarrollar ontologías desde cero y que proporciona unas buenas guías para organizar las actividades durante el desarrollo de la ontología. Después pasamos a la segunda actividad, a la parte de la construcción. Bueno, como ya he dicho antes, se seleccionó Methodology. Siguiendo Methodology, les cuento un poquito lo que se hizo. Bueno, primero se hizo un glosario de términos, considerando términos de estándar internacionales de la ISO 29119. Tomamos ese, también tomamos el glosario de la ISTQB. También lo que hicimos acá para la selección de esos términos, esos glosarios, tuvimos en cuenta patrones conceptuales de las ontologías de nivel core, que sería de esa arquitectura que mostré, nivel core, sería el nivel que le sigue después del nivel fundacional, el anteúltimo le podríamos decir. Por ejemplo, ahí teníamos las ontologías de proceso, de situación. ¿Qué más? También como requisitos del artefacto se habían definido preguntas de competencia. ¿Qué preguntas de competencia están relacionadas con el alcance de la ontología? Y esto también lo utilizamos nos ayudó para seleccionar los términos los términos de los glosarios para cubrir ese alcance. Luego identificamos y establecimos generalizaciones o taxonomía entre los términos. Y también consideramos reutilizar propiedades y relaciones de las ontologías de nivel core de la arquitectura. Bueno, como resultado final, después de iterar en este ciclo, bueno, ya me adelanté un poco en el ciclo de construcción y evaluación, porque la ontología fue variando de versiones, fue evolucionando. Bueno, se obtuvo TestDO, que actualmente tiene 44 términos definidos, 51 propiedades, 43 relaciones no taxonómicas y 17 axiomas especificados en lógica de primer orden. Acá muestro un pedacito, es bastante grande. Ahora voy a mostrar algunos fragmentos. Por ejemplo, en este fragmento de acá, se ve que este T2 tiene conceptos relacionados a metas, a proyectos, a situaciones, a entidades, y cómo se relaciona con conceptos de requisitos no funcionales y requisitos funcionales. También se ven estereotipos, que esto hacen referencia a términos que están enriquecidos con otros términos de otras ontologías de la arquitectura. Por ejemplo, la entidad desarrollable tiene semántica de entidad evaluable o entidad desarrollable, que son términos que provienen de las ontologías de requisitos funcionales de la opción. Acá se ve conceptos relacionados a procesos, actividades, artefactos. Por ejemplo, tenemos que el proceso de testing tiene 3 actividades o más. Algunas de ellas son diseñar, realizar o analizar la prueba. También se ve que una actividad consume, por ejemplo, el diseño consume la base de prueba y produce especificaciones de prueba. De alguna manera esto está adoptando patrones conceptuales de la ontología de Process Code, que está a nivel core, que nos dice que un proceso está compuesto por actividades, que una actividad consume y produce artefactos. Bueno, sigo. Bueno, ahora voy a pasar a la parte de... Yo nombré que había un ciclo de diseño en Design Study Research, un ciclo de diseño y evaluación. Entonces acá se ve eso. Anteriormente se diseñó la ontología, se construyó y ahora se verificó y se validó. ¿Y qué tuvimos en cuenta acá para la verificación y la validación? Bueno, para verificar los requisitos que se propusieron en la primera actividad. Había que verificar que se cumplan esos requisitos, había que corroborar las preguntas de investigación, ya que los resultados
corroborar los resultados de esta actividad contra lo establecido en la pregunta de investigación, quise decir, ya que las mismas tienen que ser respondidas en la mayor totalidad posible, para asegurarse que el artefacto tenga la utilidad inicialmente planteada. Y ahora voy a contar un poquito qué actividades de verificación y validación realizamos sobre la ontología. A modo de resumen, bueno, se hicieron pruebas estáticas para verificar el alcance, es decir, verificar las preguntas de competencia. También se utilizó otro método para verificar la consistencia semántica de las relaciones TST2 contra las relaciones de las ontologías de niveles superiores. Se hicieron pruebas dinámicas, también con el objetivo de verificar el alcance o preguntas de competencia. Para esto no nos queda otra que implementar la ontología no WL para poder ejecutar los casos de prueba. También se validó si TestEdo era capaz de representar situaciones concretas del mundo real, si establecieron sus términos para un caso particular. También 3 expertos del dominio de testing examinaron la ontología y consideraron que la terminología era adecuada y completa. Y por último se hizo también la medición y evaluación para los mismos, usando el mismo árbol y las mismas métricas e indicadores que se usaron para las ontologías de la revisión sistemática. Acá muestro un poquito algunos resultados. Tomé las 2 mejores rankeadas, que son RUS y la propuesta por Assmann y otros, y TestEDO en su última versión. Bueno, se puede ver que RUS, que es la mejor rankeada de las 12 seleccionadas en la revisión sistemática de literatura, no alcanzó un nivel satisfactorio en la calidad ontológica, incluso tampoco en la calidad estructural. También se ve que TestEDO tiene mejor, bueno, como tiene mejor calidad estructural que ella, ya que TestEDO tiene todos los conceptos, relaciones, atributos definidos. También TestEDO, comparándolo con RULS, tiene mejor cobertura del dominio porque considera también conceptos de pruebas estáticas y pruebas no funcionales. En fin, un poquito de los resultados de la evaluación y de la medición y evaluación. Bueno, ahora voy a pasar a la parte, mostrar un poquito la estrategia. Ya, bueno, ya se hizo la revisión, se construyó la ontología, se verificó y se validó. Y ahora pasamos a la parte de la estrategia con su especificación de proceso y método. Bueno, la estrategia, como es integrada, tiene un proceso, tiene un método que están enriquecidos semánticamente con TestEDO. Fue diseñada principalmente para hacer pruebas dinámicas, es decir, donde se ejecuta el código fuente de la entidad comprobable. Usa un método de caja negra, basada en especificaciones, basadas en escenario. Y lo que se busca con esta estrategia es que sea útil para probar situaciones en las que intervienen entidades de contexto. Acá quería hacer un breve resumen de algunos conceptos. Fíjense, acá se ve que tenemos una situación de test que trata con una entidad comprobable en el rol de un objetivo de prueba, trata con entidades de contexto en el rol de entorno de prueba, donde las entidades de contexto influencian a las entidades comprobables, y este patrón de situación es lo quería resaltar acá, estos conceptos, porque ahora se va a ver reflejado en la estrategia. Este es el proceso de la estrategia. Está especificado en STEP, considera las vistas del modelado de proceso de comportamiento y funcional, tiene una primera actividad donde se definen los requisitos, considerando las metas, considerando la base de prueba, una situación. Luego de que se definen los requisitos, iterativamente por cada uno de ellos, se especifican situaciones, se diseñan casos de prueba, se utiliza acá el método de la estrategia, una plantilla que ahora la voy a mostrar. Luego, una vez que se termina todo eso, se definen los procedimientos de realización, es decir, se implementa, acá se podría automatizar los casos de prueba,
implementar en qué orden se van a ejecutar, teniendo en cuenta precondiciones y postcondiciones. Luego se establece el entorno de prueba, se configuran las entidades de contexto, es una actividad opcional, podría no haber entorno de prueba. Luego se realizan las pruebas, se obtienen los resultados y luego se analizan para ver si alcanzamos los requisitos de prueba, alcanzamos las metas de necesidad de información. Lo que se ve acá es el método, la plantilla para la estrategia SAS. Fíjense, todos estos términos que intervienen acá están definidos en TestD. ¿Y qué captura esta plantilla? Bueno, captura información de la situación, captura cuáles son las entidades comprobables, los ítems de test, si existen, además indica cuál es el objetivo de esa situación, captura entidades de contexto, cómo influencia la entidad de contexto a los objetivos de test, cuál es el requisito relacionado, las bases de prueba relacionadas, y por último, la especificación de los casos de prueba con sus entradas, resultados esperados, con precondiciones y postcondiciones. Para mostrar rápidamente un ejemplito, esto lo tomé de un caso aplicado. Fíjense, se tenía la siguiente meta de prueba. Probar la aplicación de una inmobiliaria desde un enfoque de prueba de sistemas para verificar su correcto funcionamiento de acuerdo a los requisitos funcionales. Esa era la meta. Después había una declaración de una situación particular de alto nivel que era que un usuario administrador tiene acceso a las funcionalidades de iniciar sesión, nueva publicación y modificar publicación. Respecto a los clientes, se podían contactar a la inmobiliaria por medio de una funcionalidad que era enviar un correo. Y en todos los casos, bueno, se esperaba que las funcionalidades estén libres de error. También, para este caso aplicado, se tenía esta base de prueba que era, acá tenemos un diagrama de casos de uso que muestra las 4 funcionalidades, tal como se declaraba la situación. Y bueno, teniendo en cuenta esto, como eran 4 funcionalidades, se decidió definir 4 requisitos de prueba, uno por cada funcionalidad. Vamos a centrarnos en contactar la inmobiliaria por correo electrónico. Bueno, acá tenemos el requisito de prueba relacionado a, a esa funcionalidad. Fíjense la estructura interna. Acá se ve el concepto de requisito de TestDO. La estructura interna coincide con todos los elementos que se ven acá, en esta especificación de requisito. También se ve acá abajo lo de refers to, que esto viene de relaciones de la ontología. Un requisito está asociado a una entidad comprobable, haciendo referencia a ella, refers to, o a entidades de contexto. ¿Qué más quería remarcar acá? Bueno, entonces el requisito tiene la etiqueta que lo identifica, una declaración de lo que se espera, una fase de la entidad comprobable, que en este caso era desarrollo, un nivel de prueba, que en este caso era de sistema. Si miramos abajo del todo, bueno, vemos que hace referencia al sistema como un todo, a la inmobiliaria, y entidades de contexto, como era la funcionalidad que era contratar la inmobiliaria por correo electrónico. Tenemos una entidad de contexto que es el servidor de correo, hace referencia a ello. También tiene un conjunto de criterios de completitud, donde se declararon diferentes situaciones. Por ejemplo, la primera dice: el usuario cliente contacte la inmobiliaria satisfactoriamente solo considerando los campos obligatorios. Y bueno, acá nos vamos a preguntar: ¿y cuáles son los campos obligatorios? Bueno, había una base de prueba, que es esta, que nos decía qué campos eran obligatorios para el formulario el cual el cliente ingresaba los datos. Y otra cosa que es importante considerar a la hora de diseñar situaciones, también es importante tener en cuenta otras situaciones donde intervengan entidades de contexto. Y no solo probar situaciones o sea, poder prever
situaciones en las que alguna entidad de contexto falle, por ejemplo. Que en este caso teníamos el servidor de correo electrónico. ¿Qué pasa si ese servidor falla? ¿Cómo se debería comportar la entidad comprobable? ¿Qué es lo que se espera? Entonces, por eso también se definió este otro criterio de completitud. Es decir, para satisfacer este requisito de prueba hay que cumplir, se tiene que probar esto también. Si el usuario intenta contactar el inmobiliario y no lo logra debido a que el servidor de correos no funciona correctamente, bueno, debería demostrar un mensaje de error al usuario de lo que, que algo falló, ¿no? Bueno, considerando esta situación en la que el servidor de correos falla, fíjense, acá se diseñó esta situación particular. Acá se puede ver, bueno, tiene una declaración positiva que dice que el servidor de correo falla en el momento que el usuario intenta conectarse con la inmobiliaria por medio del correo electrónico. Tiene un modelo donde hay un usuario cliente que va a ingresar nombre, correo y teléfono, va a tocar enviar, el sistema no se va a poder comunicar, el sistema le va a mostrar un mensaje de error al usuario. En fin, también hay algunas condiciones, pre y post condiciones que pueden ser útiles después para el diseño de los casos de prueba. Teniendo en cuenta las entidades que intervienen, quería hacer mención acá que si bien las pruebas son a nivel de sistema, el test target acá es la funcionalidad de contactar la inmobiliaria por correos, porque nos estamos centrando en eso, en esta situación. Y bueno, tenemos la entidad de contexto que es el servidor de correo que influencia, en este caso, si falla, entonces, bueno, deberíamos mostrar un mensaje de error al usuario. Bueno, y como lo último que voy a mostrar del caso aplicado, no voy a seguir en todas las actividades por una cuestión de tiempo, pero de esa situación se diseñaron los casos de prueba. Fíjense acá, en este caso de prueba, bueno, se se especificó un nombre, un correo, un teléfono como entrada, también el clic al botón entrar. El resultado esperado era bueno, que el sistema no logre enviar el correo con los datos suministrados por el cliente. Precondición, que el usuario tenía que estar en la vista de formulario de contacto. Postcondición, que el usuario o cliente pueda identificar la notificación. Bueno, no me voy a detener más en esto, voy a pasar a las conclusiones, pues ya estoy en el límite de tiempo. Para ir cerrando. Bueno, conclusiones de este trabajo. ¿Qué se mejoró? ¿Qué se aportó al estado del arte? Bueno, se creó, entre comillas, la primera estrategia integrada que usa una ontología como base conceptual. Lo digo entre comillas porque desde mi conocimiento, por lo que comenté, usando el método Forward Snowballing, hubo una búsqueda y no se encontró ninguna. Bueno, el segundo punto, otro aspecto que quería resaltar es que se hizo una revisión sistemática donde se evaluaron cuantitativamente las ontologías, y esto lo quería remarcar porque existe otra revisión sistemática de literatura sobre ontología de testing, pero se hizo más bien un análisis cualitativo. Y bueno, como último, pero no menos importante, bueno, se creó la nueva estrategia que es útil para diseñar pruebas donde intervienen entidades de contexto, que por lo que había nombrado al principio, la motivación, eh, donde ciertos autores remarcaban la falta de estos tipos de estrategias, metodologías. También quería remarcar acá, bueno, la cantidad de publicaciones que tengo actualmente. En este momento cuento con un total de 18 publicaciones, de las cuales soy coautor. También quería remarcar las más relevantes, las que están directamente relacionadas con este trabajo. Bueno, está para el proceso aumentado, la especificación de proceso para revisiones sistemáticas. Hay una publicación en un journal. La revisión sistemática sobre ontología también está publicada en otro journal. La ontología también está en un journal. También
lo que tiene que ver con el proceso de Design Scientist y la estrategia SAS, una primera prueba de concepto. Bueno, fue publicado en congresos internacionales. Y como trabajos futuros, bueno, una línea de avance futuro es seguir agrandando la familia de estrategias integradas. Por ejemplo, considerar estrategias para probar requisitos no funcionales, como puede ser la performance, la seguridad. Y esto también, de alguna manera, abre la posibilidad de añadir nuevas ontologías de testing de dominio de bajo nivel que se pueden a la arquitectura ontológica, que se pueden enriquecer con TestDO. Y como último punto, también quería remarcar que, bueno, en este trabajo se hizo una validación inicial de la estrategia, ya que fue aplicada por 2 estudiantes de grado para sus proyectos finales de ingeniería, pero bueno, con la intención de seguir validándola y mejorándola, se pretende definir algún plan de acción futuro para realizar alguna validación extra un poco más robusta. Bueno, hasta acá llegó la presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Guido. Marcela, te doy la palabra como coordinadora del jurado para el momento de las preguntas. ¿Te parece bien? No sabía que era la coordinadora. Está bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Se nota que has hecho mucho trabajo, ¿vale? Reconozco que no me fue fácil leer la memoria porque hay muchos componentes, ¿no? O sea, además de lo que vos querés proponer y la necesidad del problema, te has tomado el trabajo de hacer especificaciones nuevas de procesos metodológicas, tanto de las revisiones sistemáticas como del DSR, y eh, veo que, bueno, parte de eso ahora lo has pasado a un apéndice para que haga más fácil la lectura. Te felicito porque está avalada por publicaciones. Eso siempre es importante en una tesis doctoral. Has hecho un buen estado del arte, bueno, has seguido bueno, una metodología adecuada para el desarrollo de la tesis. O sea que en todo eso te felicito. Supongo que eso en gran parte tiene que ver tu director. Yo tengo algunas preguntas que me han surgido de la lectura y me han surgido hoy de la lectura de la presentación, que es verdad que es difícil resumir en tan poco tiempo porque hay mucho contenido. Lo has tratado de sintetizar lo mejor posible. Yo voy al título de la tesis, ¿no? Me he anotado algunas preguntitas acá. Estrategia integrada de pruebas de software consciente de la situación y basada en escenario. Me hubiera gustado en la presentación definir qué es una situación, a qué situaciones nos referimos. ¿Vale? Porque se pasa por arriba, ¿no? Que tenga en cuenta el contexto, la situación, los escenarios. Ahí hay muchas palabras, ¿vale? Que me gustaría que tú me pudieras resumir a qué tipo de situaciones se refiere. Cuando hablas de situación, ¿qué es una situación? Bien. Sí, el término situación, de alguna manera, en TestDO tenemos el término situación de prueba que está enriquecido con el término situación de la ontología de Situation Co. Y de alguna manera tomamos la semántica ahí. Pero si yo te lo quisiera resumir con mis palabras, sería más bien una situación en donde interviene una entidad objetivo que está influenciada por entidades de contexto. O sea, hacer como referencia Un a ejemplo, el contexto. por ejemplo, Ok, de bueno, situación y contexto, para que me quede claro. en el ejemplo que di, por ejemplo, de cuando mostraba el caso aplicado, donde teníamos ese sistema, el sistema de la inmobiliaria, que teníamos la situación que queríamos probar de que ese sistema inmobiliario funcione
verlo a nivel de sistema, verlo como un todo, y había ahí una entidad de contexto por fuera que era un servidor de correo electrónico que se tenía que comunicar para poder cumplir su función. Entonces, esa situación como un todo, desde el usuario que está interactuando con el sistema como un todo y este interactuando con ese servidor de correo electrónico como entidad externa, entidad de contexto. No sé si aclara o... Sí, un poco. eh, Una cosa, por ejemplo, si tú mm, tuvieras que vender esto a alguien, ¿no? Para decir, mira, he propuesto estrategia y lo tengo que utilizar, ujú, ¿no? ujú. ¿Cuáles dirías que son las principales ventajas de la propuesta? Porque Yo también creo... supongo que requiere, mm, esto no está automatizado, ¿no? no, no, no. Sí. Entonces requiere un gran esfuerzo de aprendizaje, ¿no? Y al hilo de eso viene la pregunta de cuando lo aplicaron los alumnos, ¿qué curva de aprendizaje tuvo? ¿Qué formación? Porque claro, para poder usar esto, bueno, si queremos que algún día alguien lo use, eh, tenemos que explicárselo de alguna manera y cuán fácil le sería o qué documentación le daríamos para que esto lo pudiera aplicar fácilmente, ya que lo va a tener que aplicar manualmente. Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, em, las ventajas que yo veo de esto, hemos analizado otras propuestas donde proponen modelos donde tienen en cuenta el contexto, pero no hemos visto que modelizan cuáles son las entidades, por ejemplo, sino que solamente modelizan, o sea, que queda todo implícito, cuáles son las entidades que intervienen en la situación. En cambio, en, en esta propuesta queda explícito. Eso lo veo como una ventaja. Y respecto a la curva de aprendizaje, bueno, yo a los chicos, em, ¿qué material les di? Bueno, tenían la ontología con todas sus definiciones, tenían el proceso, tenían la plantilla, también había un paper que fue la primera vez que se publicó la estrategia con una prueba de concepto y también tuvieron mi soporte. Yo, no- yo noté, yo noté que los chicos o sea, que la curva de aprendizaje fue, aprendieron rápido, pero la cuestión ahí es que ellos tuvieron mi soporte, que yo soy el que está en el tema y el que sabe. No, no sabría decirte cómo hubiera sido el caso de que yo les hubiera dado todo el material a ellos y les hubiera dicho, bueno, arréglense a ver qué tan fácil les hubiera sido aprenderlo o en qué tan poco tiempo. ¿Mm? Ujú. No sé si eso responde. Ujú. ¿Y Mm. en qué te basaste para, por ejemplo, qué tipo de evaluación? Porque ellos lo usaron, no sé durante cuánto tiempo les llevó usar digamos, a realizar todo el proceso y qué tipo de evaluación, porque no encontré en la tesis no sé si le pasaste un cuestionario, qué tipo de evaluación más o menos formal hiciste para decir, bueno, es útil o es viable la utilización, ¿no? Ujú. Porque sería más bien una prueba de concepto. Sí, sí. No se hizo una evaluación robusta, como las que vos mencionás, sino que fue más bien una prueba de concepto. Sí, yo soy consciente que eso es una, una debilidad de este trabajo, el tema de que falta una validación más robusta. Ujú, No, pero aunque fuera esa, ¿cómo recogiste el feedback de ellos? Porque no está mal hacer una buena prueba de concepto, pero claro, ujú. tengo que luego hacerle algunas preguntas o dejarlo, porque claro, además son solo dos sujetos, dos casos, pero como si recogiste de alguna manera, hiciste preguntas, ¿cómo puedes Sí, decir esto es de, ma- útil? claro, de manera informal, o sea, no quedó nada documentado. Yo hablé con ellos, les pregunté la utilidad de la estrategia. Por ejemplo, me remarcaron que no les pareció difícil el aprendizaje, que también la veían como útil. Ellos me marcaron la utilidad de la estrategia para enseñársela a alguien que por ahí no está tanto en testing, fue algo que me remarcaron. También otra cosa que por ahí avala
que la comprendieron es que la pudieron aplicar, obtuvieron resultados, y también eso lo llevaron a sus tesis de grado y obviamente, bueno, también aprobaron sus proyectos finales de ingeniería usando esta estrategia. Ujú. Y vos evaluaste los casos de prueba, todo lo que ellos obtuvieron, así que la correctitud y si lo aplicaron bien. Sí, yo revisé todo lo que produjeron, solamente uno de los chicos llevó a cabo todo el proceso en su totalidad, y otro solamente llegó hasta la etapa del diseño de caso de prueba. Pero sí, yo de alguna manera, o sea, los acompañé en todo el proceso y fui validando todo lo que ellos iban produciendo. ¿Y cuál sería tu situación ideal de trabajo futuro a la hora de validarlo? ¿Qué tipo de validaciones se te ocurre que sería lo ideal? Aunque sé que es difícil, ¿no? Es un tipo de tesis que es difícil Sí. de validar, pero ¿cuál sería la situación ideal? ¿Con qué deberías contar para poder validarla? Yo creo que lo ideal sería, hubo un intento de llevar a cabo de cierta manera esta estrategia, no como un todo en la empresa en la cual yo estoy trabajando actualmente, pero la estrategia como un todo, como la habían como tan cargada de documentación a producir, como que al final no fue factible, ¿no? Yo lo que creo que se puede aprovechar por ahí en un entorno privado, industrial como el que estoy yo, donde las prioridades mandan y los recursos son escasos muchas veces para, para esto, tal vez ver qué se puede tomar de esta estrategia, qué es lo mínimo y útil que se puede tomar de esta estrategia y aplicarlo. Y tal vez por ahí proponer algo más liviano, por así decirlo, y más aplicable en la realidad. Ujú. ¿Y cómo encaja esto con metodologías así actuales que se están usando, por ejemplo, como Test Driven Development? Em, Test Driven como desarrollo dirigido por pruebas, Sí, ¿vos te referís a esa metodología donde primero hacemos pruebas y después hacemos código? sí. Bien, ok. Bueno, de esta estrategia salen los casos de prueba, ¿no? Uno está bien, de alguna manera considera las entidades, que estaría considerando una entidad que podría ser un sistema, en este caso que como este TDO todavía no, como es Test Driven Development, perdón, todavía no tenemos la entidad comprobable desarrollada. Sería medio abstracto, pero bueno, se podría pensar, bueno, yo tengo esta entidad, ¿qué es lo que quiero probar? Todavía no existe, porque todavía no está desarrollada, primero quiero hacer las pruebas y, y bueno, proponer alguna situación como estas situaciones que propuse, como alguna situación como estos ejemplos que di acá. Suponete la inmobiliaria. El sistema de la inmobiliaria todavía no existe, pero igualmente yo, si tengo algo de información de la inmobiliaria, tengo los requisitos, ahí tenía los casos de uso, tengo algunos diseños de formulario, podría proponer y diseñar algunos casos de prueba usando esta estrategia, por más que no exista el código, creo yo. Ujú. Bueno, sería algo para pensarlo. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante la pregunta, sí. Y una última pregunta que me quedó ahí anotada del principio. Mm. Cuando estabas proponiendo todo el proceso de la revisión sistemática de la literatura, Ujú, había una etapa de validar el protocolo y dijiste que lo habían hecho entre algunos compañeros y gente de Uruguay, me parece que dijiste. ujú. ¿Qué tipo de, qué es para vos validar un protocolo? Sí, Porque lo que hicimos ahí, nunca había escuchado eso, validar el protocolo. A ver, yo la validación es, a veces como experto me mandan a mí un protocolo y me preguntan si está adecuado, pero no hay una validación así, es
simplemente el juicio del experto. Sí, bueno, y fue justamente eso, sí. Lo que se hizo fue, se podría decir, como una revisión, o sea, teníamos las preguntas de investigación, el protocolo, los criterios, y lo que se hizo fue, bueno, nos juntamos y revisamos, leímos lo que se había propuesto, y como vos dijiste, un juicio de expertos, un intercambio de opiniones, y nada más que eso. Mm. A eso me refería cuando en ese momento validamos el protocolo de búsqueda. Lo que sí fue más robusto fue la parte de la prueba piloto, porque ahí obtuvimos, o sea, llevamos a cabo la prueba piloto, ejecutamos el protocolo de búsqueda, que es una prueba concreta, y eso de alguna manera nos ayudó a detectar inconsistencias concretas, pero y basada en los datos, y no basadas en nuestras opiniones, por así decirlo. Ujú. Bueno, y ahora me gustaría hacerte una pregunta así más global. Mm. ¿Cómo ves tu futuro como investigador? Porque te va a tocar alguna vez también dirigir alguna tesis. Entonces, no sé si querés comentar algo de tus lecciones aprendidas o de tu futuro más inmediato, qué te gustaría hacer, en qué situación estás. Sí, em, sinceramente, mi futuro como investigador, bueno, me sirvió un montón la experiencia esta de hacer el doctorado, esto de llevar a cabo metodologías como Design Science Research, revisiones sistemáticas de literatura. Siento que ahora tengo un montón de herramientas y conocimientos como para poder plasmárselas a alguien más y poder acompañar, ya sea a un futuro tesista, que de hecho ya tengo un compañero en el trabajo que quiere está haciendo un máster en ingeniería de software y me había preguntado si yo podía llegar a dirigirle la tesis y eso. Así que sí, probablemente, eh, nada, transmita todo lo que aprendí acá Ujú. y algo más haga de investigación. Ahora como que me empecé a abocar mucho al trabajo privado. O sea, estoy trabajando full time en la empresa y, y bueno, y nada, por una cuestión de tiempos, uno no tiene todo el tiempo del mundo para dedicarle a todo. Tal vez me aleje un poquito más de este mundo, pero muy probablemente con el caso de este chico, capaz que algo más haga. Mm. Ujú. Eso te soy sincero, es Bueno, ojalá que puedas seguir contacto con la universidad y que puedas Ujú, poder aplicar o transmitir, ¿no? Porque es ujú, verdad que es un aporte importante el de la tesis, el que realmente se ven las metodologías y realmente las metodologías, tiene un rigor metodológico importante la tesis, que sería importante que lo pudieras trasladar para poder aplicarlo en otros tesistas. Bueno, ujú. por mí nada, por mí nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias Marcela por las preguntas. Bueno, si quieren, sigo yo. Sí. Guido, bueno, felicitaciones por llegar hasta aquí, ¿no? Por haber realizado esta tesis y esta presentación. Es un trabajo que se lee bastante bien, que está bien conceptualizado, que se ha realizado con un rigor metodológico y por eso van también las felicitaciones a tus directores, Luis y Gustavo. Se nota Ujú, muchísimo que están ellos allí detrás y la tesis tiene esa capacidad de mostrar ese trabajo cuidadoso que se ha realizado. Así que felicitaciones también a tus directores. He visto que has puesto mucho cariño, ¿no? en la tesis y se lee bastante bien, pero en la presentación le has quitado un poquito el cariño, has dicho recientemente que te has ido más a la parte privada y ujú. yo esperaba un poquito más
de esa emoción, ¿no? De esa emoción que tiene que tener este proceso, que es un proceso formal y que es muy bonito para terminar tu proceso del doctorado. Ujú. Y bueno, yo te felicito por el trabajo, es un muy buen trabajo, hay publicaciones que lo respaldan, te felicito por ello también, eso da cuenta de la novedad del trabajo, de la rigurosidad del trabajo realizado. Ahora bien, respecto de la presentación, lo primero que me viene a la mente y ganas de preguntarte, ¿no? Es respecto del círculo dorado, ¿no? Este círculo que siempre tenemos, el why, what, how, es fácil entender qué es lo que has hecho, la estrategia, ¿no? Cómo lo has hecho basado en ontologías, bien conceptualizado, con métrica, etcétera, pero el por qué. Eso no lo he visto en el inicio de la presentación y me gustaría que me contaras, ¿no? ¿Por qué es esta tesis importante? Bueno, yo lo que quise resaltar al principio, o sea, qué motivó y por qué considero que tiene un aporte importante en mi tesis al estado del arte. Yo al principio nombré que no existen actualmente estrategias integradas, o sea, que consideren una especificación de proceso, una especificación de método, que estén soportadas por una ontología como base conceptual. Y digo una ontología porque existen otras soluciones semánticas como ontologías, glosarios, taxonomías, pero bueno, una ontología es más rica estructuralmente porque considera, también considera propiedades, relaciones, axiomas. Entonces, lo que yo hice después de hacer la revisión sistemática de literatura, que obtuve esas 12 ontologías de testing actuales, y busqué algún artículo que cite alguna de ellas, y contenga una estrategia, o sea, contenga alguna metodología que considere una especificación de proceso y método, y no pude encontrar ninguna. Entonces, ahí como que noté una ausencia. ¿Mm? Y también de otro trabajo, donde se había hecho una revisión de literatura, remarcaban que no existían actualmente muchas, decían, bueno, herramientas o métodos o estrategias de testing que sirvan para que sean útiles para probar, bueno, en este caso le podemos decir situaciones en las que intervienen entidades de contexto. ¿Mm? Ujú. Entonces, Pero perdóname que te sí, voy a tener allí. Mi pregunta sí, va sí, mucho sí, antes de un que tú poco decidas antes. hacer una revisión Ok, sistemática para ver las estrategias que existen, que tienen base conceptual o no. ¿Por qué tú necesitas esta estrategia integrada de testing? Hoy en día, en este mundo globalizado, tenemos distintos tipos de sistemas, ¿no? Tenemos sistemas que son de inteligencia artificial, sistemas que están integrados en salud, en educación, etcétera. ¿Por qué tú necesitas empezar a buscar una estrategia integrada de testing? ok. Am, a ver si con esto puedo responder. Bueno, en el grupo de investigación ya hace tiempo que venimos trabajando con este concepto de estrategia integrada. Es decir, que considera proceso, método y soporte semántico. O sea, la utilidad que yo le veo a esto, de que tener este tipo de estrategia que considera estos pilares, por así decirlo, es que la especificación del proceso de alguna manera te ayuda a saber claramente cuando uno se tiene que sentar y aplicarlo, qué tenés que hacer. Tenemos los métodos que nos ayudan a cómo hacer ciertas tareas de ese proceso, y también todo esto está soportado por una base conceptual semántica que nos ayuda, ya sea, muchas veces estos procesos se llevan a cabo por equipos, entonces ayuda a que la comunicación sea más efectiva porque tenemos la base de conocimiento bien definida, entonces vamos a hablar el mismo idioma, vamos a evitar ambigüedades. No sé si por ahí venía tu pregunta. Sí, 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 ese es el porqué, ¿no? Tú una vez que tienes esta Ujú, estrategia, pues este es para ujú, resolver un problema que hoy en día existe, ¿no? Tenemos distintos tipos de sistemas, necesitamos hacer testing y ese testing ujú, pues está un poco flojo, ¿no? Nos falta realizar mejor el testing. ¿Y cómo lo ujú, hacemos? En tu caso, tú has visto que utiliza una estrategia integrada
una parte analítica, una parte del contexto también, es lo que yo he entendido, nos permite dar más fortaleza a esos casos de pruebas, más fuerza a estos casos de pruebas que están proponiendo, ¿no? Entonces ese es el porqué. Y tiene que yo lo esperaba en la primera slide, ¿no? Desde la motivación. Y ahí ya vas a buscar estrategias que existen, no encuentras ninguna, entonces tú propones una, basada en una base conceptual ontológica. ¿Okay? Luego, respecto de las contribuciones, para mí la principal contribución de tu trabajo es la estrategia SAST, y luego, y a partir de que está también fundada en una ontología que es la TEST-2. Entonces serían las dos principales contribuciones de tu trabajo, ¿no? Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de aplicar esta TEST-2 para evaluar casos de prueba en contextos reales. Y lo que se hizo lo que se hizo fue agarrar, cuando se verificó y validó la ontología TSTDO, tomamos un caso, hay un libro de Myers, donde el arte de testear el software, donde se plantea un caso de un programa, de un triángulo que recibe 3 parámetros que son los lados del triángulo, y bueno, el programa te dice qué tipo de triángulo es, isósceles, qué sé yo. Lo que se hizo fue instanciar los términos de la ontología con este caso aplicado. Ese tipo de validación se hizo para ver si la ontología era capaz de soportar casos del mundo real. Ya, porque hoy en día nosotros sabemos que existen dos grandes escuelas de testing, unos que son los analíticos, donde está ese ejemplo del triángulo, por ejemplo, y hay casos de pruebas que están diseñados con entradas, salidas, esperadas, el oráculo, etcétera, y está los dirigidos por contexto, que es más empírico, ¿no? Que tienen que examinar, bueno, cómo se comporta el sistema según un determinado contexto para entregar una solución, y no tiene que ver con entradas y salidas solamente, ¿no? No es tan estricto como la escuela analítica. Entonces, este caso del triángulo está más dirigido a la escuela analítica. En la parte del contexto, que es la mayor contribución de tener esta estrategia integrada, porque agrega el contexto, a mí me hubiese gustado que esta evaluación tuviera esa parte contextual, ¿no? Por ejemplo, el caso de la inmobiliaria. ¿Qué pasa si el servidor de correos no está arriba? ¿Qué pasa si, y ponerte un poquito en estos casos? Entiendo que al aplicarla después sí que la has podido verificar, ¿no? O cómo la has verificado al finalizar la tesis. Vos te referís, a ver que no entendí bien ahí, verificar la estrategia como un todo. La ontología, La ontología, está bien. sea dependiendo del contexto, no con el ejemplo analítico Sí, con el triángulo. dependiendo de... Ok. Algo que noté, que yo lo veo como una validación de la ontología, fue, por ejemplo, cuando los chicos, los tesistas estos de grado lo estaban aplicando, por ejemplo, en un momento determinado la estrategia te dice, bueno, como primera actividad definir los requisitos de prueba, ¿no? Y entonces me preguntan, che, ¿y qué pongo en el requisito de prueba? Entonces yo le dije, bueno, fíjate en la ontología. Entonces él, mirando el concepto y viendo todas las propiedades que tiene, ya se dio cuenta, bueno, qué estructura va a tener. Entonces, de alguna manera, eso lo veo como una validación del alumno usando la ontología en esta estrategia. No sé si para vos tiene sentido, pero bueno, yo le encontré sentido. O capaz que no era eso lo que me estabas preguntando. No, sí, sí, sí. Lo que pasa es que tiene solamente dos personas que lo han hecho, entonces yo quería saber si tú lo has tal vez aplicado en otros contextos, has visto que sirve para, porque la parte del contexto es la parte más rica de tu estrategia y de la ontología, ¿no? Es la que dice diferencia,
respecto de los otros trabajos que están en el estado del arte. Ujú. Entonces quería ver si esa parte del contexto tú la habías trazado desde la estrategia hasta cada una de las bases, de los 3 pilares que tiene tu estrategia, ¿no? ¿Cómo lo estás visualizando aparte, desde el punto de vista del proceso, del método y de la ontología? ¿Vale? Bueno, yo sigo con mis preguntas, que tengo algunas aquí preparadas también para ti cuando leí la tesis. Esas son las que me venían respecto de la presentación, ¿no? Ok. Eh, cuando tú empezaron a hacer la revisión sistemática, pues empezaron a utilizar el proceso de Kitchenham, que es ampliamente conocido y utilizado por muchísimos investigadores globalmente. Tú identificaste que tenía algunas debilidades y entonces has propuesto un nuevo proceso. En este nuevo proceso que nos has presentado ahora, podemos ver una gran cantidad de artefactos, documentos, más actividades, y entonces mi pregunta va al esfuerzo, ¿no? Ujú. ¿Tú evaluaste el esfuerzo necesario o el esfuerzo utilizado en aplicar este proceso mejorado que tú aplicaste? Em, sí, es cierto eso. Es cierto, pero también es cierto que ya el proceso propuesto por Kitchenham, por así decirlo, que sería como la misma idea, o sea, el proceso que proponemos nosotros es la misma idea, solamente que agregamos la actividad de la prueba piloto, ¿no? Y también de alguna manera especificamos o quedan explícitos qué artefacto se produce, Ujú. que según mi entendimiento también eso se debería producir si uno lleva también a cabo el proceso propuesto por Kitchenham. Pero El caso de la normalmente prueba no se producen. normalmente no se producen. Em, ok, bueno, yo creo que si no se producen, de alguna manera, entonces el trabajo sería como una debilidad del trabajo, porque todo eso te ayuda a que la revisión sistemática también sea reproducible, auditable, si tengo todo Ujú. esto documentado. ¿Mm? Em, Está bien. Yo he visto trabajos donde sí han producido mucha documentación, generalmente terminan cargándolo, no sé, en la nube, porque obviamente todo eso no entraría en un paper. Y con respecto al esfuerzo, bueno, en este proceso aumentado que está la prueba piloto, que es opcional, pero bueno, sí, llevar a cabo una prueba piloto sí agrega una carga de esfuerzo bastante grande a todo el proceso de la revisión sistemática de terapia. Mm. Pero no Em, lo has medido entonces. Sí, no, no, no. No, yo creo que mm, eso sería importante para motivar, ¿no?, a más investigadores a que utilicen tu nuevo proceso, que entrega mayor capacidad de que sea reproducible la revisión sistemática, tienes más información allí, que da soporte a la revisión, ¿no? ujú, Em, pero claro, si no has medido ese esfuerzo, es difícil de decir, pues usa la mía y no la que todo el mundo usa, ¿no? Para poder convencer, sería bueno entender si es un 10% más de esfuerzo, un 50% más, un 80%, bueno, poder sí, medirlo de alguna manera, ¿sí? sí, sí, sí. Es una apreciación, sí, muy, muy interesante, sí. Mm, Luego tengo algunas preguntas del ciclo de Design Science Research. Lo primero es sí, evaluar la relevancia, ¿no? El ciclo de ujú. relevancia, que me gustaría saber si tú aplicaste también la relevancia para este ciclo de relevancia para definir la estrategia SAST. Bueno, con el tema de que si era relevante o no, em, esto de dar solución a la falta de una estrategia integrada, perdón, a la falta de una, una metodología que considere el contexto, yo creo que la relevancia ahí vino
Cuando yo nombré la motivación, nombré que había un escaso número de herramientas, metodologías para probar el software en situaciones donde es importante el contexto, es importante considerar el contexto. Ujú. Entonces la relevancia de proponer una nueva estrategia vino dado por ahí, por esa evidencia que obtuvieron esos ciertos autores en esa revisión, donde detectaron esa falta, ese hueco. Y hoy en día Mm, tú puedes visualizar, ahora una vez terminado el trabajo, ¿no? Eso tú lo viste ahí al empezar el trabajo doctoral. Pero ahora que ujú. estás terminando, ¿tú identificas algo más concreto en ese ciclo de relevancia? Em, a ver, por ejemplo, algo más concreto como por ejemplo, a ver si te entiendo bien la pregunta, ¿a qué te referís con algo más Más concreto? concreto en el ciclo de relevancia, en el sentido que, por ejemplo, hoy en día tenemos estos sistemas de inteligencia artificial que están por todas partes, ChatGPT, Mm, etcétera, Large Language Model. sí, Entonces, ¿cómo estamos testeando esos sistemas? Por ejemplo, ¿no? sí, ¿Cómo es una podríamos buena posicionar pregunta. eso dentro del ciclo de relevancia? Em, no sé, me- no sé qué decirte. No sé si te sigo bien con el tema, con la pregunta, no. Vale, yo creo que la relevancia ha aumentado muchísimo más, ¿no? Que es más que ese paper de origen que tú tienes, Ujú, donde basas tu primer ciclo de relevancia. Yo creo que hoy en día, tú partiste la tesis, no sé, 3, 4 años atrás, ujú, eh, y hoy en día el uso de la inteligencia artificial, bueno, vino COVID, vino pandemia, todos los sistemas automatizados, ¿no? En supermercados, en retail, en salud, etcétera. Hoy en día dependemos muchísimo más de sistemas software ujú, en el momento que tú empezaste la tesis. sí. Luego de eso, pues han venido, si bien la inteligencia artificial es un tema que está en boga hace muchísimo tiempo, el uso de los Large Language Models, ¿no? ChatGPT, por ejemplo, se ha masificado dentro del último año, diría yo, en distintos aspectos, ¿no? Tanto para testear software, por ejemplo, como para ayudar en educación, para responder respecto de temas de conocimiento, etcétera. Entonces, ¿cómo testeamos eso? Pues para poder testearlo creo que es vital tener en cuenta la parte analítica y la parte del contexto, y es allí donde tu estrategia tiene gran relevancia, a pesar de que requiere muchísimo más esfuerzo que no usarla. Claro está, ¿no? Ujú, Si tenemos que empezar a conceptualizar y utilizar una ontología que dé soporte a la estrategia de testing que queremos utilizar, vamos a tener que utilizar más esfuerzo. Tú no lo has medido ujú, aún, pero sí va a requerir más esfuerzo de los equipos, ¿no? Pero ujú, nos puede dar un punto de vista que hoy en día no tenemos para testear los sistemas actuales. Y yo creo que esa es una gran relevancia en este ciclo de Science que tú has seguido, y que me hubiese gustado que tú me contaras, ¿no? Que pudieras sacarle un poco más de brillo a tu contribución, porque creo que es relevante y creo que es importante hoy en día. Es algo que no está y necesitamos. ¿Sí? Ahí va mi pregunta. buenísimo. Gracias, Bea, por sacarle más brillo a vos por mí. No, pero muy interesante esto que planteas. Sí, no lo había pensado, sinceramente, todo esto que vos me decís, pero sí, muchas gracias por lo que me dijiste. Bueno, para eso estamos aquí los profesores, para Sí. también decirte los puntos fuertes. Ujú. Bueno, ahora me quedan un par de preguntas solo. eh, que me contaras un poquito de las limitaciones que tú ves al trabajo y posibles formas de mejorarlas, ¿no? Ya hemos hablado de algunas, del tiempo el esfuerzo, por ejemplo. Entonces, ¿qué limitaciones ves tú a tu trabajo y cómo se podrían mejorar? No sé si por ti o por otro estudiante posteriormente. Sí, yo creo que la limitación obviamente depende, está bien,
se puede ver como que es una estrategia pesada, que tiene mucha documentación, pero bueno, depende también del contexto de aplicación. Por ejemplo, en mi empresa, donde los equipos, de hecho, trabajan usando metodologías ágiles, los equipos se centran más en desarrollar, y no tanto en documentar. Entonces, por ahí querer hacerles aplicar esto no es viable, ¿no? Pero bueno, yo una mejora que veo es ver qué se puede rescatar de toda la estrategia. Yo creo que lo más rico es la parte de definir las situaciones y de ahí con eso los casos de prueba, que ya algo se hizo de eso. Entonces, hacer como una versión más liviana de la estrategia, ¿no? Em, sí, eso. ¿Y vos qué más me habías preguntado? Limitaciones. Bueno, entonces esa es una limitación, ¿no? El tema del esfuerzo que conlleva aplicarla. Ujú. Yo creo que el esfuerzo más grande ahí está en la cantidad de documentación. Y una posible mejora lo veo es eso, es ver qué se puede rescatar y, y por ahí producir una versión más liviana. Ujú. O sea, un proceso más liviano. La ontología seguiría siendo la misma, obviamente, no cambiaría. Y, y otra limitación que también veo del trabajo así como un todo, que también ya se remarcó, el tema de la validación de la estrategia como un todo, que solamente se aplicó por unos estudiantes de grado y se hizo como una prueba de concepto, sino que también si se podría hacer algún tipo de validación más robusta, que fue algo con lo que hablamos con Marcel. Ujú. Ujú. En este momento esas son las limitaciones que se me ocurren. Vale, vale. Em, Y respecto de utilizar herramientas, ¿no? Para la generación de casos de prueba, en una de ujú, las pruebas de concepto utilizaron Cypress. sí, Eh, usaron la Cypress. razón de utilizar Cypress y no otras herramientas, porque hoy en día existen herramientas que no generan scriptless testing, ¿no? Que automáticamente pueden ir generando casos de prueba mientras el sistema está corriendo y podrían conjugar bastante bien con tu estrategia. Entonces, ¿por qué utilizar solo Cypress y no otras? Bueno, ahí yo no tuve mucho voto en la participación, fue decisión del alumno que él decidió utilizar esa tecnología porque la conocía Ujú. y no hubo como una evaluación de ver otras posibilidades. Mm, mm. Vale. Bueno, ya para finalizar mi último comentario, ¿no? Más bien pregunta que me tiene un poco así con ganas de saber sobre tu reflexión del proceso que has seguido durante el doctorado. Tú has tenido muy buenos directores, entonces la tesis ha seguido un muy buen camino, pero tu reflexión personal del crecimiento que has tenido, fortalezas, o cómo lo has visto tú, este proceso. Sí, este proceso yo lo vi como mucho crecimiento tanto personal como profesional. Desde el punto de vista metodológico, bueno, aprendí un montón de metodologías de investigación que antes no conocía y que ahora como me siento mucho más capacitado para poder llevar a cabo mis propias investigaciones sin tener que necesitar tanto de una dirección, como en su momento cuando recién arranqué, que necesitaba que alguien esté ahí guiándome, que fue el caso, bueno, siempre estuvo Luis ahí. Em, y bueno, también el hecho de llegar a esta instancia, de tener un doctorado, o sea, prácticamente, por ejemplo, en la empresa donde estoy trabajando, nadie llegó hasta ahí, nadie tiene pensado en llegar hasta este punto, entonces lo veo como
wow, un desafío y que lo pude hacer, pude cumplir. Muy La verdad que bien. me costó me costó un montón de esfuerzo escribir la tesis porque yo ya hace 1 año y medio que arranqué a trabajar en la empresa y empecé a trabajar full time ahí con un montón de desafíos nuevos y en paralelo ir escribiendo y haciendo todo esto. La verdad que me costó muchísimo, pero estoy contento que lo haya podido resolver y también quiero agradecer a Luis que siempre me estuvo apoyando en todo el proceso. Bueno, muchas gracias, Guido. Eso es todo por mi parte. Bueno, gracias a vos. Bueno, Guido, yo voy a ser breve, ya la mayoría de las cuestiones las han mencionado Beatriz y Marcela. Primero te felicito, en lo que veo es un volumen de trabajo muy importante y como vos decías, en los últimos tiempos trabajando en empresa y demás, así que me parece que llegar hasta acá y con un trabajo sumamente interesante me parece sumamente valioso, así que te felicito a vos, a Luis, que se nota la mano de ahí en la dirección. Yo tengo 2 o 3 puntitos para comentar, algo, porque probablemente voy a volver sobre cosas que ya comentaron antes. Lo primero, y porque surge, como decía en el título y demás, este tema de la situación y el contexto, ¿no? A mí el contexto es como que es una palabra como que demasiado amplia y subjetiva y depende de dónde se la aplique, ¿no? Puede ser un montón de cosas, ¿no? El contexto. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo es que? Porque se me ocurre que cuando los alumnos agarraron esto, dijeron delimitar el contexto, decir esto es contexto y esto no es tanto, se me ocurre que puede haber sido un poco complicado, ¿no? O tema de discusión al menos. No sé cómo lo... Sí, 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 sí. Claro, de hecho, la idea acá de que cuando uno define una situación, de alguna manera uno está como delimitando un cierto espacio y quedándose con las cosas que realmente interesan para esa situación. No sé, se me ocurre, por así decirlo como un ejemplo, suponete en el ejemplo este de la inmobiliaria que se contactaba con un servidor de correo electrónico, capaz que entre todo eso podría haber alguna otra entidad de contexto, pero tal vez no era, no era útil o no era necesario modelarla para esa situación particular. ¿Mm? No sé si me explico. Entonces, Sí, además de por ahí nuevas cosas que mm, por ahí no es necesario modelar, a mí hay cosas mm, como este servidor de correo que me queda un mm, tanto difuso si es contexto o no es contexto, digamos, porque la falla de eso, entonces es parte del sistema, o, digamos, hay algunas decisiones que me parecen como difíciles, ¿no? No sé ujú. si la definición de entidad de contexto tiene, o sea, si hay una definición clara de entidad de contexto, digamos, que es contextual y que no. Sí, o sea, Probablemente no, ¿eh? tenemos, o sea, está la definición en la ontología de lo que es entidad de contexto de prueba, pero bueno, no deja de ser una definición amplia y dependiendo siempre de un punto de vista. Que en este caso uno puede decir, bueno, el servidor de correo, como vos decís, che, capaz que uno lo plantea en otra situación distinta donde no es entidad de contexto, o Claro. cuestiones de red. La red que hay que comunica tanto el sistema de la inmobiliaria con este servidor de correo. Pero sí, termina siendo un punto de vista y cuando uno define la situación, pero bueno, lo importante es que cuando uno define la situación uno tiene que dejar claro cuál es el objetivo, en este caso de prueba, y qué vamos a ver como contexto, porque también eso después, em, viste, cuando uno hace test unitario, uno como quiere aislar, ¿no? Quiere testear algo de forma aislada, y muchas veces eso depende de otras cosas, ¿no? O sea, uno
para testear algo de forma aislada necesito lo que se llaman, ay, no sé si se me va a venir a la mente, pero bueno, yo quiero testear este componente, pero este componente depende de otro y usa otro. Pero quiero hacer un test unitario de esto, o sea, en mi situación, yo lo puedo ver como que, bueno, mi objetivo de prueba es este componente y los otros los voy a ver como de contexto porque los necesito, porque lo van a influenciar o van a depender de él. Entonces, a la hora de llevar a cabo la prueba, probablemente eso me implique de alguna manera, ahí está, ahí me salen los stubs o los hubs o los mocks, se les suele decir en testing unitario. Bien, Me va a llevar a cuando implemente las pruebas, voy a tener que de alguna manera implementar esas dependencias. ¿Mm? bien. No sé si ayudó el ejemplo ahí, Sí, sí, sí. pero Por ahí me lleva a la siguiente pregunta que tenía es, ujú, la, bueno, cuando llevas a la práctica esto, ¿no? Tanto el proceso, no voy a hablar tanto del proceso, sino de la instanciación de la ontología, supongo. Si, si considerás que por ahí hay herramientas o podés desarrollar herramientas para brindar soporte a esto automático, ¿no? Porque vos dijiste, bueno, estuve yo con los chicos, ujú. ¿no? ¿Ves muy lejos el proveer de herramientas de soporte para todo esto? Porque, por ejemplo, podría ayudar a eso, ¿no? A la toma de decisión de qué es contextual, qué es una... Sí. No sé si Em, si si es lo que... factible, digamos, si pensás que se puede automatizar o incluso debe haber herramientas de instanciación de ontologías y demás que se pudieran utilizar para ayudar, ¿no? Y para reducir la curva de aprendizaje que también que hablaron antes, ¿no? De todo este Sí, proceso. em, sinceramente estoy casi seguro que sí, que se podrían aprovechar o utilizar herramientas para automatizar ciertas partes de este proceso, aunque es algo, em, es algo que no lo hemos discutido mucho, no lo he pensado mucho, sinceramente. Entonces, no tengo como una respuesta concreta o un sí afirmativo, así, se puede usar esto otro. Bueno, pero es Pero viable, en principio. pero estoy casi seguro que es viable, sí, sí, Ah, sí, sí. bien. Ujú, Y lo otro que te iba a preguntar, creo que lo último, no. Em, Vos, digamos, ¿cuál fue tu experiencia en la definición de la ontología? Porque vos dijiste que vos usaste esta methodology que te ayudó y que iteraste, digamos, en el proceso ujú. ese de creación de la ontología y em, ¿cuál fue, digamos, cómo fue ese proceso para vos? ¿Cómo te resultó? Porque a mí es como que se me hace difícil la creación de bueno, qué conceptos hay, digamos, es difícil de visualizar, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese Mira, proceso? la verdad que no fue tan difícil, pero yo creo que lo que impactó para que no sea tan difícil ahí fue esa arquitectura que yo nombré, esa FCD on Torch, porque de alguna manera en esa arquitectura están definidos un montón de ontologías independientes del dominio, como es proceso, como es situación, como es meta, proyecto. Entonces, ahí tenemos un montón de patrones conceptuales que después se pueden reutilizar en ontologías de dominio. Entonces, eso de No alguna grites, manera... perdón. ¿eh? Ah, ok, No sé, ok. Eso de alguna manera em, hizo que sea, o sea, como de alguna manera me guió a decir, ah, bueno, y a ver, ¿qué conceptos considero? Y bueno, si tengo una ontología de proceso que considera actividades, artefactos, bueno, a ver, en los glosarios estos que investigamos, a ver qué actividades de testing hay, qué artefactos producen. Entonces, reutilizando todos esos patrones conceptuales, como que se hizo, no se hizo difícil. bien. Mm, ¿Y cómo ves la evolución de la ontología? Porque lo que a mí digamos, a veces me pasa con las ontologías en términos generales, que uno dice, bueno, cuando la ujú, vaya a aplicar
a un caso de estudio a gran escala. Me va a Ujú. quedar, me pueden llegar a faltar conceptos o voy a descubrir más relaciones, voy a descubrir más propiedades. ¿Cómo ves Y, eso? y qué sé yo, esta ontología es de alto nivel. Claro, esta ontología es de alto nivel, de dominio de alto nivel, y bueno, y es bastante abarcativa, tiene muchos conceptos, pero sí, es cierto que puede ser que al momento de aplicarla para un caso particular, algo puede llegar a faltar, sí. La cobertura en general de las ontologías es como que a veces uno, mm, bueno, al menos a mí, que no sabemos en el momento si que uno la va a aplicar, a ver cuál ujú. pueden ser los... ¿no? Pero bueno, siempre es un proceso Eh, que evoluciona, ¿no? A decir, bueno, sí, sería bueno que también tenga feedback o que se pueda reportar feedback cuando eventualmente se utilicen a más grande escala, ¿no? ujú. Sí, 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 sí. Bueno, lo que sí, o sea, viéndolo desde el punto de vista formal o no sé cómo se dice, pero para esta ontología TST2 se definió el alcance como requisito y después, bueno, se alcanzó, ¿no? Pero bueno, sí, podría haber una instancia donde se pueda rever eso, se puede hacer otro ciclo ahí donde digamos, bueno, che, no, el alcance al final hay que modificarlo y eso implique, bueno, modificar luego la ontología, ya sea para que cubra un poco más. Ujú, Bien, Guido, yo mucho más, creo que ya hemos hablado de todos los temas. Lo ujú, último que te digo es más un pedido, que no te alejes del sistema científico y de la universidad, digamos, ujú. porque has adquirido todo un conocimiento ahora, con tu doctorado y demás, que sería eh, una pena que no volcaras, digamos, de vuelta al sistema científico, sobre todo con lo que nos cuesta en Argentina la formación de doctores y demás. Así que seguí en contacto. Siempre hay algún programa de investigadores en empresa y demás, y vos tenés los antecedentes de investigación, así que me parece que sería bueno que no pierdas. ¿Sí? Eso nomás. Y Bueno, bueno, felicitaciones, muchas entonces. gracias, Daniela. Muchas gracias a las tres por, bueno, por todas las preguntas, por revisar mi trabajo, por todos los comentarios que me hicieron. La verdad, todos, siento que fue todo muy rico, que he aprendido mucho de sus comentarios también y de todo este proceso. Así que muchas gracias a las tres. Quería decirles eso también. Bueno.